¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, nos da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a dar continuidad el día de hoy en nuestro programa a la secuencia que hemos estado llevando del tema de lesión medular. El episodio pasado, si es que lo pudieron escuchar o ver en YouTube, es efectivamente pues una recopilación de pues una entrevista que le habíamos hecho a la doctora Jimena 15 años y decidimos por la importancia y la relevancia de las cosas que nos platicó en aquella ocasión hace como un año y medio, un poquito más tal vez. Recuerdo, sí, realmente. Sobre el tema de lo que es la lesión medular, lo que se hace en el Instituto Nacional de Rehabilitación y también pues lo que se está haciendo a nivel internacional con respecto a pues el manejo del tratamiento de la lesión medular. Entonces, como no estaba en podcast, pues bueno, decidimos que también a nuestros podcast escuchas, quién sabe cómo se diga, no sé cómo se diga, que bueno, pues lo tuvieran accesible también porque creemos que es una información pues de mucho peso, de mucho valor y pues también la verdad es que la doctora Jimena 15 años tiene mucha experiencia en el tema y... Ella es investigadora, lo habíamos mencionado la vez pasada, ella es investigadora SNI 1. Quiere decir que sí, o sea, ella sabe qué cosa con respecto a lo que es la investigación clínica o la investigación científica en la clínica respecto a rehabilitación. Así es. O sea que no es una persona improvisada, más bien es una persona bastante profesional con mucha experiencia en ese tema y por eso creímos que era importante compartirlo con todas las personas que nos escuchan por aquí, ¿no? Entonces, nos presentamos nuevamente. Yo soy Mónica Luigina Rodríguez, yo soy médico especialista en rehabilitación con un curso de alta especialidad en rehabilitación pediátrica. Y yo soy Juan Carlos Granado, soy médico especialista en rehabilitación con posgrado en rehabilitación neurológica. La verdad es que deseamos mucho que haya sido de utilidad a los que vieron el video de YouTube con la doctora Jimena, pues lo pudimos recordar, y a los que nos escucharon por podcast, ojalá verdaderamente les haya dado una panorámica para que sea evidente de que en general en México, en el mundo, en Latinoamérica, no se está quedando quieta la comunidad médica, la comunidad científica respecto a la intención de encontrar soluciones a una condición tan importante, tan discapacitante, tan limitante como puede ser la lesión medular. Yo creo que hay dos condiciones muy relevantes con respecto a la lesión medular. Primero es que es una situación en general que te agarra descuidado. En la mayoría de los casos es una condición que te agarra descuidado. Yo conozco pocos de los pacientes que conozco, que he visto, que he tratado alguna vez, pocos pacientes son derivados en la lesión medular de un proceso que se haya dado poco a poco, por ejemplo, tumores. Casi todos son condiciones o son situaciones abruptas, ya sea un trauma por algún accidente o por violencia, que suceden de un momento a otro, que te cambian la vida de un momento a otro. Por lo tanto, esa es la primera situación relevante, o sea, te pueden cambiar la vida de un momento a otro. Y la segunda situación relevante es que nadie estamos exentos, que nadie planeamos tener una lesión medular y que entre cuanto más alta sea el nivel o el más alto sea el nivel de lesión, mucho más limitante, mucho más traumática y mucho más difícil de enfrentar. Cuando la ves de cara a cara, estaba yo escuchando, platicando con una persona con lesión medular justamente, muy interesante porque en el libro, me acuerdo, lo mencionábamos, una chica, Tania, de 18 años, que tuvo una lesión medular y que estaba debutando con lesión medular, tendría unos 2-3 meses de lesionada y todavía estaba en el hospital, porque esto lo vimos en el hospital allá en México. Los otros pacientes iban con ella y ella de alguna manera les daba ánimos y a pesar de que ella no podía mover ni los brazos ni las piernas. Porque tenía una lesión muy alta, ¿no? Una lesión muy alta. Ahí estaban los demás pacientes que sí podían mover una silla de ruedas, junto con ella escuchándola, ¿no? Y así está esta chica con la que estaba yo comunicándome y que a su vez ella estaba apoyando a otro muchacho allá, no me acuerdo si en Perú o en otro país desde México, dándole ánimos. O sea, el otro chico está debutando con una lesión medular alta, según recuerdo, enfrentando la depresión, enfrentando el deseo de no vivir por encontrarse tan encarcelado en su cuerpo después de la lesión medular. A mí me parece muy intenso, muy de tomar en cuenta esa situación de la chica que lo está apoyando, porque yo creo que no hay mejor persona que nos pueda decir qué vive una persona con lesión medular que un lesionado medular. Entonces, en ese sentido, pues era la intención de comentarles, de poner otra vez disponible en podcast la entrevista con Jimena,
porque la intención ahora es hablar lo que tanto se ha solicitado, lo que tanto nos han pedido, que es la terapia celular. Y yo creo que aquí cabe una aclaración porque, ay, caray, qué duro ha sido. O sea, muchas gracias de verdad por escucharnos, por escribir, por comentar ahí en la página, comentar en YouTube, comentar en Facebook. Sí, gracias de veras por su comentario y su atención, pero la verdad es que somos personas comunes y corrientes. No recibimos ningún beneficio, no recibimos ningún patrocinio de nadie, no tenemos los grandes contactos con las empresas televisoras, ni radio y televisión, ni tenemos contactos con políticos, ni con empresarios en ningún nivel. La realidad es que somos médicos que vivimos una vida normal, que atendemos a nuestros pacientes en los hospitales de forma normal y que nuestra intención es, desde el principio, desde el podcast número 1, ser portavoces del hecho de que la discapacidad no es una cosa ajena, es una cosa que nos debe interesar a todos, que todos tenemos que poner nuestro grano de arena para poder generar las condiciones de facilitación que allanen el camino de la gente que esté enfrentando la discapacidad de forma más evidente. Porque hoy, mañana, pasado, en unos años, todos vamos a circular por ese terreno, ¿sí? Así que lo que vamos a decir hoy, no estamos ni a favor, ni estamos en contra, como en otros episodios anteriores de otros temas, ni a favor ni en contra de nadie, ni recibimos nada, ni patrocinios, ni nada. Así que libres de todo eso, lo que quiero comentarles el día de hoy es cómo se ha dado a lo largo de un tiempo bastante prolongado aparentemente, estamos hablando más o menos 20 años, de que se inició los trabajos en España, en un hospital en España, donde era titular el doctor Jesús Vaquero, respecto a sus investigaciones. Él era neurocirujano y tenía interés, o mucho interés, en el proceso de la lesión medular. Cuando un médico que está metido en la parte científica tiene interés por investigar un campo, no se levanta una mañana, se le ocurre un día que voy a investigar tal cosita de tal célula, de tal pequeña cosa del mundo, y al otro día o 2 días después o una semana después, ay, mira, ya resultó y aquí está, y entonces otro día después ya está toda la solución. Y se riega en el mundo, y ya, ¿no? Y ya solo, sí, se riega en el mundo, y se riega en el mundo y todo es felicidad y alegría. Aplicarse en otros lados, ¿no? Sí, no sucede así. Eso es muy importante de aclarar desde un principio. Cuando un médico o un médico científico, porque no todos los médicos hacen investigación clínica o científica, cuando un médico hace eso, es un proceso sumamente largo. Es un proceso sumamente largo que empieza ciertamente con una idea, que esa idea empieza a generarse, se le empieza a tener que dar forma, y esa forma que se le da no es así a la ocurrencia del médico o de quien está a cargo de la investigación. Es una idea que tiene que sustentarse en lo que han dicho previamente otros al respecto de ese tema. Así es. Hay que hacer una ideación de todo el proceso, una parte pre-investigadora o antes de echar a andar la investigación, antes de ni siquiera esté escrita en ningún lugar. Hay que hacer lo que se llama un protocolo, y en el protocolo tienes que idear cómo vas a presentar lo que estás esperando encontrar, hacia dónde quieres dirigir la investigación, hacer un recopilado de mucha información de lo que se ha dicho o se ha hecho antes de tu idea en todo el proceso de la investigación. Y solo entonces, estás en condiciones de escribir la propuesta. ¿Sí me explico? Y eso es para todos aquellos que no están relacionados, que nos escuchan y que no están relacionados con lo que significa hacer una investigación clínica o investigación básica o de ciencias básicas en la ciencia médica. Ya después de como, ¿qué te gusta? O sea, mínimamente estamos hablando de menos 6 meses de ahí para adelante. Y se me hace poco. Y se me hace poco, ¿sí me explicó? Sí, sí. Cuando estás hablando de una investigación tan profunda, tan intensa, tan definitivamente explícita de algo, como en el caso del doctor Vaquero, tuvieron que pasar, no sé, 1 año, 2 años, en la recopilación y el reunir información, leer artículos, leer, escribir, para que finalmente estés en condiciones de poder hacer una propuesta definitiva de lo que quieres hacer de investigación. De ahí pasa por otro proceso en donde un comité evalúa que lo que tú estás presentando no solamente es congruente, es útil, es posible y es ético. Y solo entonces arranca tu investigación.
con un equipo de personas que se va a dedicar a la parte operativa, donde ya se va a hacer algo al respecto. Y solo entonces sucede o empieza la investigación. Y la investigación nunca es saber qué pasa, sino es una hipótesis, una idea de lo que va a suceder, y al final de esa investigación es que sucede lo que tú creíste o no sucede lo que tú creíste. Sí, puedes tener varias hipótesis, pero al final el hecho es que tiene que ser muy enfocado a obtener un resultado, no a ver qué pasa. Eso fue lo que sucedió en el caso de esta investigación. Aquí tengo, para quien nos ve en YouTube, aquí está el documento, para quien los escucha en podcast, es una conferencia dictada por el mismo doctor Jesús Vaquero Crespo en 2018, que describe de forma general todo el proceso que tuvo que pasar para llegar al punto donde ahora estamos. Digo, estamos en el sentido de conocimiento de su trabajo, no estamos de que tú y yo hayamos participado. No. Y es muy importante cuando se hace una investigación como en el caso de que hoy nos ocupa, que es las células madre. Es interesante entender que tiene que llevar pasos y no puedes empezar a hacer una investigación de este tipo de productos celulares, de productos biológicos, directamente en personas. Habitualmente el proceso que se hace en la investigación científica básica clínica, o digo básica en la medicina, es que tienes que empezar por modelos, que así se llaman modelos, como puede ser modelos animales básicos o modelos celulares básicos, y después ir escalando para llegar al modelo humano. La parte cuando llegas al modelo humano se llama clínica, cuando ya estás efectuando el procedimiento ya en la forma, digamos, directa al paciente directo. Algunas veces, según de lo que se trate, trabajas con personas sanas para ver el efecto de las sustancias, si estamos hablando de un medicamento, por ejemplo, para ver el efecto que tiene en las personas sanas. Y luego pasas ya a la aplicación directa sobre el padecimiento que estás investigando. En este caso hay una etapa preclínica que se tiene que hacer en modelos animales. Y habitualmente lo que haces es trabajar con animales, digamos, de estructura básica. Jimena nos platicaba la vez pasada que estaban con sanguijuelas, con organismos tan básicos como una sanguijuela, en el ejemplo que nos ponía ella. Y en este caso, el doctor Vaquero empezaron a trabajar con ratas. Se le ocurrió que las células madre de la médula ósea de los ratones o de las ratas podría ser una forma de poder, digamos, promover mejoría en la recuperación de la lesión medular. Ahora, para quien nos escuche y que no está relacionado con todo lo que estoy diciendo, le explico. Células madre son aquellas células, tu cuerpo está hecho de células, ¿sí? Y las células de tu piel están diferenciadas, están estructuradas para hacer células de piel y funcionar y comportarse como células de piel. Si tú agarras una célula de tu piel y la pudieras cultivar, y después la pones para funcionar como una célula muscular, no va a ser así. No, porque está programada para hacer determinada cosa, ¿no? En Exacto. este caso, de tu ejemplo, pues es la piel, ¿no? Exacto, ¿sí? Entonces, eso es punto número uno. Entonces, cuando hablas de una célula madre, es una célula que todavía no está diferenciada, pero que eventualmente lo puede ser. Digamos que en términos prácticos que la puedes programar como para que Exacto. Se desarrolle como en el tejido que tú quieras, ¿no? O sea, sí y no, o sea, sí no está lista, no está madura, por decir, no es una célula madura en donde ya tiene una función de un tejido en específico. Pero ciertamente hay una inducción de cómo nace, que es la siguiente etapa, y eso es importante aclararlo, porque tiene mucho que ver con los resultados de la investigación del equipo del doctor Vaquero. Las células madre originalmente eran sacadas de tejido embrionario, a veces del cordón umbilical, a veces de embriones de animales, lo que fuera. Cabe hacer la mención que las células madre, un embrión, cuando se junta espermatozoide y óvulo, estamos hablando de mamíferos, se junta espermatozoide y óvulo, cada parte, cada espermatozoide y cada óvulo lleva la mitad de la información genética de la especie. Cuando se juntan un todo. Y entonces empieza toda esa conjunción de los genes, de la información genética del padre y de la madre, para poder conformar un nuevo ser, con toda la información propia del nuevo ser. Cuando eso sucede, se genera una pelota de células que se llama mórula, como si fuera una mora
Entonces llena de bolitas, se les ponen en los dibujos y todo, ¿no? Esa mórula eventualmente se va a hacer plana y se va a hacer como una conchita que al final, cuando yo le explicaba a los alumnos, les decía, es como si fuera un sándwich, ¿sí? Es el jamón, el pan de abajo, el jamón y el pan de arriba. Y entonces se llama endodermo, mesodermo y ectodermo. Y ahí es donde empiezan a aparecer las células madre. Y esas células madre del endodermo, por ejemplo, eventualmente, conforme vaya avanzando el crecimiento del embrión, se van a convertir en algo. Las células derivadas del endodermo forman cosas, por ejemplo, la cubierta del intestino, la cubierta de todas aquellas vísceras huecas, lo que está cubriendo la parte de la mucosa, varias cosas así por el estilo, que son del endodermo. No esperas que el endodermo forme otro tipo de tejidos, ¿sí? Del mesodermo, que es la mitad, se forman principalmente músculos, huesos, todo, digamos, el esqueleto, vamos a llamarlo de una forma general. Si no voy a dar la clase de embriología aquí. ¿Sí? Y del ectodermo, es decir, de lo de afuera, el ectodermo, del pan de arriba, se van a formar piel, se va a formar retina y se va a formar el tejido nervioso. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que del mesodermo vienen las células de la médula ósea o de los huesos, pues, y del ectodermo viene tejido nervioso. Entonces, la primera cosa que llama la atención es cómo una célula madre de la médula ósea eventualmente puede generar mejoría en tejidos que se derivan de otra capa del embrión. Eso es lo primero que a mí personalmente me llama la atención, porque ciertamente hay células madre del ectodermo que son mucho más difíciles de mantener, que es más fácil manipular, a lo que yo entiendo. Es más fácil manipular, conservar, transmitir, darle manipulación a las células del mesodermo que del ectodermo. A lo que entiendo, las células del ectodermo hay que tener muchas condiciones muy específicas, muy puntuales para poderlas mantener en su lugar, o viables, pues. ¿Sí? Entonces, lo maravilloso de este trabajo es que durante muchos años estuvieron ideando cómo sería, y finalmente lo que hicieron es tomar las células de la médula ósea de la rata y tras un proceso verdaderamente complicado, filtrados, lavados, ultrafiltrados, una y otra, como 3 lavados diferentes de toda esta población celular que se extrajo, centrifugados, la selección de diferentes tipos de célula, finalmente llegaron a una muy específica después de muchos trabajos y de elegir o de definir cuáles de esas células disponibles iban a tomar. Finalmente se decidieron por unas muy específicas, las filtraron y esas fueron las que tomaron de inicio para empezar el trabajo. Fíjate, cuánta cosa hay antes para llegar solamente a la célula que vamos a utilizar. Lo que pasa es que fíjate que es bien interesante, perdón que te interrumpa, sí, dile, pero al parecer cuando hablamos, ya es tan conocido este término de las células madre, que pareciera como si fuera una transfusión de sangre. Ándale, nada más, ¿no? Ajá. Hoy por hoy creo que es de conocimiento general, si estás hospitalizado, estás en una situación de que te van a operar y necesitas una transfusión, pues cualquiera va, dona sangre y siempre y cuando seas compatible en el tipo de sangre, te puede transfundir cualquier persona o te puede donar, ¿no? Pareciera ser que como que hoy por hoy hemos utilizado tan comúnmente ese término de células madres, que porque la verdad es que creo que está sobreutilizado, sí. Para todo es como que hay una moda, ¿no? Al respecto. Ahorita que estás tú platicando sobre este proceso que describe el doctor en el artículo, pues realmente es muchísimo más complejo de lo que pudiéramos realmente asumir, ¿no? Sí, o sea, claro. Que no es tan sencillo como que te quito sangre y te la paso y ya con eso ya está. Ahí debe haber. Y eso que estás diciendo es muy importante allá adelante, porque efectivamente pareciera en algunos casos que así es. ¿Sí? Que rompes el hueso, le sacas el tuétano y ahí va para adentro, ¿no? Y no es así, tienes toda la razón. Y muy, muy interesante, fíjate, quiero leer aquí algunas cosas que dice, ¿cuáles eran los objetivos al momento? Y estoy hablando del modelo de las ratas, ¿sí? Porque vamos a hablar de los siguientes modelos. De los objetivos de las ratas, y estoy diciéndolo aquí no lo digo yo, no estoy diciendo yo, no estoy hablando yo, está hablando el doctor Vaquero. Y dice que el punto de los objetivos era verificar si la técnica de implante intralesional de células madre mesenquimales lograba algún tipo de recuperación funcional en un modelo experimental de lesión traumática causante
de paraplegia supuestamente irreversible. Y esto es importante de tratar. Les voy a leer los 3 objetivos que están acá y los explico. Segundo objetivo, en caso de resultados positivos, estudiar morfológicamente la zona de lesión medular, que también es muy importante al final del caso, al objeto de conocer las posibles modificaciones histológicas, es decir, relacionadas con el tejido, relacionadas con la recuperación motora de los animales, ¿sí? Y el último objetivo, desarrollar así una técnica que pudiera ser la base para la utilización de esta modalidad de terapia celular en clínica sobre pacientes con lesiones traumáticas del sistema nervioso. Cabe añadir que cuando esto se expuso, la posibilidad del tratamiento en humanos quedaba muy allá adelante, años adelante. Entonces, en este sentido, se toma la rata, el modelo de la rata, se toma la médula, se hace todo lo que ya te dije, que es un proceso, a lo que dice este documento, de verdad muy complicado, y a otras ratas se les genera una lesión medular, es decir, se les induce, aquí decían que se exponía mediante un proceso quirúrgico la médula, que es la continuación del cerebro en la columna vertebral, y se les dejaba caer un peso para generar la lesión medular en las ratas. Ahora, es importante entender que en el proceso de la lesión medular, que siempre lo he dicho con los pacientes y con los familiares de los pacientes, la lesión medular no quiere decir sección medular. Una cosa es que esté cortada la médula, que en muy pocos casos sucede, y otra cosa es que esté lesionada. Lo que en verdad genera las secuelas de la lesión medular es que cuando existe un golpe, les pongo este ejemplo, imagínate que es un flan, en su caldito del flan, dentro de un Tupperware, agitaras ese flan dentro del topper, y lo que vas a hacer van a ser microlesiones en esa gelatina, en ese tejido tan delicado, y sucede que cuando se riega la sangre de los vasos sanguíneos del tejido que se rompió, esa sangre fuera de los vasos sanguíneos quema, y esa quemadura induce una cicatrización, y en esencia es la cicatrización lo que hace que los cablecitos que se rompieron se sellen, no se vuelvan a conectar. No se puedan comunicar. No se puedan comunicar. Entonces, en esencia, la parte inflamatoria posterior a la regada de sangre, a la lesión del tejido, digamos que la recuperación de tu organismo es la que, estrictamente hablando, genera la lesión, la incomunicación. ¿Por qué? Porque cicatrizas los extremos, ¿sí? Por quererse reparar el organismo, tapa los extremos y ya no se juntaron. Entonces, eso es lo que genera la lesión medular. Y eso es importante entender porque esa es parte de la base del resultado de lo que se va a encontrar después, al tiempo, con los modelos que se está generando. Entonces, por eso dice aquí que dice si hay alguna recuperación funcional en un modelo experimental de lesión traumática, causada o causante en este caso de la paraplegia. Entonces, lo que hicieron aquí fue generar la lesión, dejar pasar un tiempo, que a lo que recuerdo aquí eran 2 meses, en donde ya decías, ya no va a haber recuperación, ya no es porque el organismo se está recuperando, lo que sea, no, ya no va a haber recuperación. Ahora, como ya estamos seguros que ya a partir de aquí ya no hay recuperación, ahora sí se puede actuar. Ahora sí, lo que venga o no venga va a ser resultado de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y es lo que pasa en la lesión de los pacientes. Cuando recién llegan al hospital después de que tuvo el accidente, hay una cosa que se llama shock medular, en donde se funde la médula. No hay función, pero no sabes todavía cuánto va a recuperar o no. No sabes todavía si va a estar completa o incompleta. Va a ser una condición en la que tiene que pasar un tiempo para saber hasta qué punto va a quedar lesionada la médula. Y eso fue lo que sucedió en el modelo de las ratas. Dejaron pasar estos 2 meses para quedar seguros de que no iba a haber recuperación. Entonces, sí, vamos a hablar de una lesión medular crónica, en donde ya se supone que ya era irreversible. ¿Sale? Y vamos a continuarle en el siguiente capítulo. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.